Pues hoy quiero continuar con el tema sobre el buscar a Dios en oración y ayuno, por lo mismo de los 21 días de ayuno. Y le quise poner como título al mensaje de hoy: Yo soy Bartimeo. Y a lo mejor que tú puedas decirlo así como lo estoy diciendo yo soy Bartimeo, tú lo puedes decir para ti: yo soy Bartimeo. Y justamente iniciando en esta historia del ciego Bartimeo, Marcos capítulo 10, del verso 46 al 52, dice de la siguiente manera: Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Raboni, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Por eso es que ahorita en el título vamos a ir adentrándonos para entender por qué yo puedo ser ese Bartimeo. Y pensando en el inicio de año, yo creo que es muy importante que descubramos cómo de alguna manera somos Bartimeo, porque iniciamos un año sin saber qué va a pasar, como a ciegas. Empezamos porque así dice el calendario y hoy es día 14, creo. Y pues bueno, así dice el calendario y ahí vamos, pero a ciegas, de alguna manera, sin esperar o saber qué nos depara el destino en sí. A lo mejor lo planeado sí, tú dices, bueno, yo para el 2024 planeé casarme, o para el 2024 planeé terminar mis deudas, yo qué sé. Esas cosas, pues bueno, ok, son planeadas, pero hay cosas que no planeamos y que llegan a nuestra vida y de repente, cuando menos nos damos cuenta, ahí estamos confrontándolas, más bien enfrentándolas y pues bueno, entramos a un año, por decirlo así, gracias, a ciegas, como Bartimeo. No podemos ver realmente lo que este año tiene para nosotros de una manera clara. Entonces, por eso es que digo que también somos ese Bartimeo que dice la Biblia. Y Bartimeo se divide su nombre, que tiene un significado, se divide en Bar y en Timeo. Bar es hijo o hijo de, y Timeo o Timeos es de un alto precio. Entonces, si lo juntamos, Bartimeo es hijo de alto precio. No es cualquier persona, sino que tiene un gran precio y es hijo. Tiene un padre que lo ama y que realmente tiene un precio muy grande para su padre como hijo que es. Bartimeo vive en miseria, pero es alguien de gran precio. Porque dice la Biblia que era un mendigo que estaba pidiendo en el camino, por eso es que vive en miseria, pero su nombre no es esa, su propósito no es vivir en miseria. Seguramente él estaba pensando, hay algo todavía más para mí, y buscando ese propósito, pero cuando estaba ciego, o por estar ciego, él creyó que no iba a encontrarlo. Y entonces, así como tú y yo, tal vez no estamos pobres, pero nuestro corazón debe de clamar, o clama, o está hoy clamando en este 2024 por ver lo que Dios tiene para nosotros. Queremos que el Señor haga algo por nosotros en este año. Lo más seguro es que sí. Por lo cual yo quiero que veamos 4 puntos de lo que podemos sacar de provecho de lo que pasó con Bartimeo. Número 1, Bartimeo escucha. Primero, escucha. Y nuestro ayuno como iglesia se llama escucha. Ayuno de viento fresco, estos 21 días se llama escucha. Y entonces Bartimeo, el número 1 que yo veo y que puede ayudarnos a nosotros a entender y saber lo que Dios quiere para nosotros este año, es que Bartimeo escucha. Dile al de tu lado, escucha, escucha. Marcos 10:47, lo leíamos ahorita. Bartimeo dice: al oír
que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero ¿cuándo fue que Bartimeo empezó a gritar? Cuando escuchó que la multitud venía por el camino, y ahí viene Jesús, hágase un lado, y viene Jesús de Nazaret, y él escuchó que venía Jesús, y entonces, por escuchar, él gritó y clamó. ¿Ok? Podemos ver que la forma en que Bartimeo se presenta a Jesús no fue por algo que él vio, sino más bien por lo que él escuchó, y justamente porque él era ciego, tenía muy desarrollado el oído, bueno, el sentido del oído, de escuchar, ya que no, su sentido de la vista no lo tenía, su sentido del oído se desarrolla más, y las personas que no tienen vista desarrollan muy, no sé cuál es la palabra, agudo, es la palabra, sus sentidos muy agudos sobre el escuchar. Y Bartimeo escuchó que venía Jesús, el que seguramente él ya había escuchado anteriormente de que hacía milagros, y entonces dijo: si viene por el camino, ahora es cuando, porque soy un hijo que Dios ama y soy apreciado por él, y mi propósito no está solamente estar en el camino, tengo que hacer algo. Entonces David escuchó. ¿Ok? Segunda de Corintios 5:7 dice lo siguiente: en efecto, vivimos por fe, mas no por vista. Quiere decir que Bartimeo podía vivir por fe, porque él no tenía vista. Entonces dice: mi fe no tiene que ver con lo que veo, mi fe tiene que ver con lo que escucho. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como el resultado de oír, de escuchar el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Bartimeo, literal, este versículo lo hizo carne en ese momento. Su fe vino por el oír que Cristo venía, la palabra de Dios. Venía Jesús diciendo, hablando seguramente ahí con la gente que se le acercaba, dijo: es el Cristo. Escuchó la palabra de Dios, de Cristo, y dijo: es mi oportunidad. En otras palabras, nosotros vivimos nuestra fe no por lo que vemos en el mundo, porque si así fuera, pues muchos ya no estuviéramos aquí diciendo: no, este mundo cada vez va más mal, y por lo que veo y escucho, mejor me encierro y ya, paro todo lo que hago. Nosotros no vivimos por lo que vemos en el mundo, sino por lo que oímos de parte de la palabra de Dios. Bartimeo está al lado del camino para escuchar. Les sirvió estar ahí cerca para escuchar. Salmo 85:8 dice: voy a escuchar lo que Dios el Señor dice, hablando de la fe y hablando de escuchar. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, para que no se vuelvan a la necedad. Juan 10:27, son muchas escrituras, pero todas nos llevan a lo mismo: escuchar. Mis ovejas oyen mi voz, oyen, escuchan, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Por qué? Porque oyen su voz. Hace muchos años, bueno, no sé, yo creo que 5 o 6 años, vi un video que subieron en un grupo, no sé en dónde, pero el chiste es que vi ese video donde están unas ovejas en un campo muy bonito, así lejos, y se para una persona, cruza así la malla o la barda que está así entre el camino y las ovejas, y se para un hombre y les empieza a gritar y chiflar y hey, y las ovejas ni lo pelaban. Ellos seguían pastando ahí, comiendo como si nada. Y en eso él se sale de ese lugar y entra el que es el pastor de las ovejas, o sea, el que las cuida, y nada más dice una palabra, no recuerdo cuál, o dice algo, y las ovejas, literal, los animalitos de ovejas, en cuanto escucharon su voz, levantaron la cabeza de estar pastando y les hizo una señal o les habló, y todas se le dejaron venir. Dije yo: wow, o sea, es tan sorprendente como un animalito sabe quién es el que los pastorea. Y aquí Jesús nos está diciendo: no animalitos, pero escuchas mi voz. Somos sus ovejas que nos ama. ¿Ok? Entonces hay que estar en una posición de escuchar la voz de nuestro pastor, que es Cristo Jesús. Otro ejemplo sobre saber escuchar y lo importante que es escuchar está en Hechos capítulo 10. No viene ahí, bueno, sí, cierto, viene 10:9, pero habla sobre Pedro, que él tuvo que ser muy sensible a escuchar la voz de Dios, porque fíjense lo que dice ahí en Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, está hablando de Pedro y los discípulos, y se acercaban a la ciudad,
Pedro subió a la azotea a orar. Era casi mediodía. Este momento en que Pedro subió a la azotea para orar y buscar a Dios, ahí en ese lugar, fue un antes y un después del evangelio para todos nosotros. Porque ahí fue donde Pedro escuchó la voz de Dios y le dijo: ve a casa de, que en ese momento era un gentil o no considerado un judío y menos considerado alguien digno de conocer a Cristo como su Salvador. Y entonces le muestra, bueno, la visión, y lo pueden leer después en su casa, le muestra una sábana con animales que no se pueden comer y que le dice: come de ellos. Y dice: no podemos comer de esto. Dice: lo que yo limpio, tú no lo llames sucio. Y referente a esto, Dios le está diciendo a Pedro, le está diciendo: ve y predica a los gentiles. Y por eso, gracias a este momento, fue un antes y un después por el cual tú y yo hoy conocemos de Cristo. Si él no hubiera escuchado la voz de Dios y sido obediente, ¿qué sería de nosotros? No estuviéramos aquí. Fue el escuchar la voz de Dios ahí en la azotea. Yo no sé cuántos se suban a la azotea a orar, pero es buen lugar. Y entonces lo que les leí ahí, Pedro al subirse a la azotea escuchó. ¿A qué subió Pedro a la azotea? A orar. ¿Y qué pasó? Escuchó la voz de Dios. Tenemos que ponernos en una posición de orar. Si queremos oír la voz de Dios, pongámonos en una posición también de orar y escuchar. No solamente hablemos, oremos, sino que tengamos un tiempo de que Dios nos hable. Dios nos está llamando a ponernos en oración y nuestros oídos para escuchar, como Bartimeo cuando iba por el camino y supo que era Jesús. Número 2, bueno, primero el número 1, Bartimeo escuchó. Número 2, Bartimeo ora. Ahí en esos versículos que leímos, fue una oración diferente a la que nosotros hacemos seguramente, o a la que el Padre Nuestro nos han enseñado, ¿no? Más bien a la que nos han enseñado como el Padre Nuestro. Pero su oración fue esta, así sencilla, pero de su corazón y en el momento, porque no podía decir: a ver, paren a Jesús y que escuche mi oración. Oh Padre del cielo, tú sabes cuánto yo he anhelado en todo lo que he vivido en este mundo, que me ha golpeado con la falta, o sea, no podía hacer todo eso. Y que Jesús estuviera parado ahí, porque iban de camino, iban caminando en el camino. Entonces no podía hacer una oración así tan rembombante y tan profunda. Y su oración fue: al oír que venía Jesús de Nazaret, se puso a gritar. Esa fue su oración. Dijo: ahora es cuando. Se puso a gritar y dijo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esa fue su oración. O sea, no, como les digo, no dijo: detengan a Jesús y que me escuche orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo. No. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Su oración fue entender que estaba Jesús cerca y que era su oportunidad de que lo escuchara, y oró: ten compasión de mí. Él está orando en estas palabras porque comienza diciendo: Jesús, hijo de David. Hasta ese momento a Jesús lo conocían como Jesús de Nazaret, pero Bartimeo conocía las profecías dadas anteriormente por los profetas, hasta lo que en ese momento existía, que era la Biblia, o lo que era como la Biblia, y sabía que los profetas habían dicho que el Mesías iba a venir y que iba a venir del linaje de David. Y por eso su oración diciendo: yo sé que tú eres el Mesías, por eso te dijo hijo de David. No le dijo Jesús de Nazaret, no, le dijo Jesús, hijo de David. Le está diciendo: sé que eres el Mesías. En su oración él estaba reconociendo a Jesús como el Mesías, el anunciado por los profetas. Él sabía que era el Mesías, y por eso lo nombra hijo de David. Esa es la referencia que él toma de lo que había escuchado de los profetas de la llegada del Mesías, que era Jesús. Y dijo: ahora es cuando. Y su oración fue: hijo de David, ten compasión de mí. Por eso su declaración le estaba diciendo así, porque sabía que era el Mesías, y dijo: ahora es cuando mi oración tiene que salir de lo más profundo de mi corazón, en este grito, si lo quieres ver, pero era una oración de clamor. Saben, yo les he contado mis raíces cristianas, y hasta les he dicho que soy bauticostal, porque nací en una iglesia bautista, espiritualmente hablando, pero después ya me hice pentecostal y pues soy medio bauticostal. Entonces por eso siempre digo que eso soy. Mi abuelita
Mis padres pues eran, pues no iban a la iglesia, no, por imposición eran una religión o decían que eran de una religión, pero no porque realmente lo practicaran. Pero mi abuelita siempre fue una mujer que buscaba a Dios y era bautista, y cuando éramos chiquitos, yo se los he platicado otras veces, ella nos llevó y fue como conocimos del Señor nosotros. Pero algo que recuerdo muy bien, porque mi abuelita en algún momento, la madre de mi mamá, en algún momento vivió en nuestra casa. Yo era niño y por alguna razón yo no sabía ni entendía por qué, pero de pronto mi abuelita tenía un cuarto en nuestra casa y ahí vivía ella con nosotros. Y a mí me encantaba porque ella nos hacía de comer muy rico, me enseñó a hacer de comer o desayunos, cosas. Entonces, para mí era muy padre que mi abuelita viviera con nosotros. Pero algo que yo recuerdo muy bien de ella, de mi abuelita, es que cuando eran vacaciones, pues yo me levantaba más tarde y de pronto pues no había nadie despierto, porque otros que se levantaban más tarde, mis hermanos o yo qué sé, y no había nadie y yo tenía hambre y sabía que mi abuelita era la que me podía hacer desayunar. Iba a su cuarto. Y antes de tocar la puerta, yo escuchaba que ella estaba orando. A veces incluso la abría así lento, como para ver si estaba dormida, y ella estaba sentada en su cama orando. Mi abuelita fue una mujer de oración persistente. Siempre, ella no empezaba su día sin tomar un tiempo de oración con el Señor a solas, en su cuarto, en su habitación. Entonces yo sí ya la veía orando, decía, chin, tengo que aguantarme el hambre, porque ella estaba orando. No sabía si ya iba a terminar o acaba de empezar, pero lo que sí sabía es que ella tenía que tener su tiempo de oración. Era persistente en sus tiempos de oración, y no nada más un día, dos, un mes, 3, no 21 días de oración y ayuno de su iglesia, no, todo el tiempo, todo el año, todos los años, hasta el último día de su vida aquí en la tierra, ella oró a Dios. Ella estuvo siempre buscando a Dios en oración, fue muy, muy, muy persistente. Mateo 7, versos 7 y 8 dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Seamos persistentes en la oración, porque aquí hay una promesa que si tú pides se te dará, que si llamas se te abrirá. O sea, persistente. Lucas 18:1 dice: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre que debían orar y nunca darse por vencidos. Sean persistentes, les está diciendo el Señor. Siempre deben de orar, nunca darse por vencidos. Di ahí en tu corazón: nunca me voy a dar por vencido. Ok, no te tienes que rendir para orar por tu esposo, no te tienes que rendir para orar por tu esposa, por tus hijos, por tus familiares, por aquellos que no conocen de Cristo. No tienes que rendirte, sé persistente para orar por tu familia, por la ciudad, por tu nación, por tu país, por lo que Dios sabe que en tu corazón hay un clamor para que algo diferente suceda. No te rindas, sé persistente. Y en ese ser persistente a lo mejor vas a ser ruidoso, porque Bartimeo gritó: Jesús. Él no veía, no sabía qué tan lejos estaba Jesús. Lo escuchaba, tal vez por tanto ejercicio de escuchar a las personas, tenía la idea de la aproximación de en que estaba, pero aún así dijo: por si no, yo grito. ¿Y qué dice lo que leíamos? Que incluso los discípulos o la gente que iba con él: cállese no usted, escandaloso, que no, cállese. Pues más gritó. Entonces, sé persistente y no te quedes callado. Les lo puse como pregunta: ¿saben por qué Dios nos llamó a 21 días de ayuno y oración como iglesia? Y lo hacemos cada año, no como una costumbre o algo así nomás, sino porque realmente queremos saber qué Dios tiene para nosotros cada año que pasa. ¿Y por qué nos permite vivir? Porque cada vez que lo hagamos tenemos que ser ruidosos. No es de que no digas estoy ayunando y orando, pero no le digas a nadie, que mi vecino no se dé cuenta, porque si lo despierto se me enoja. Bueno, tenemos que gritar, orar, clamar como lo hizo. Un ejemplo es muy claro y siempre se me viene a la mente cuando tú dices: pero ¿a qué horas, Lalo? Me levanto corriendo y salgo al trabajo. Bueno, en tu carro de la casa al trabajo, a veces pues hago 10 minutos, esos 10 minutos, en vez de prender el radio, escuchar noticias y qué sé yo, otras cosas,
apaga el radio o pon una música instrumental, algo así que te inspire y métete a orar ese tramo en el trayecto. Y si es en el camión también. Ahora ya es la ventaja es que te puedes poner los audífonos aquí. Digo, mientras vas cruzando la calle no lo hagas. Una vez a un jovencito de la escuela le pasó, apenas estaban los celulares y pues él era de lana y era de los pocos que traían celular, y se baja el camión y va así en el celular y toma la que se lo lleva un carro. Dije yo, pues claro, ¿cómo se le ocurre? Entonces no lo hagan, no lo hagan. Y no le pasó nada, digo, nomás lo golpeó, no murió. Oiga, no, me acordé de otra historia. Me acordé de otra historia. Justamente haciendo un campamento como Oasis, una vez andábamos Vero y yo buscando una maderería y teníamos una junta a las 6 de la tarde en la iglesia donde nos juntamos con todos los servidores y andábamos corriendo para encontrar una hora antes, para encontrar la maderería y que nos hiciera una cruz que necesitábamos para el campamento. Y ahí andamos Vero y yo en el carro y yo iba por el carril lento, o sea, me estoy justificando, yo iba por el lento. Y están los caminos rápidos, ¿ah? Entonces cuando vas en el lento y hay un camellón para meterte hacia la lateral, pues tú asumes que eres el único que vas a meterte, no hay otro más que un carro que pueda estar detrás. Pues cuando me meto, porque vi la maderería más adelante, dije, aquí mero, ahí está una maderería. Dije, en este próximo retorno me meto, o en esta entrada hacia la lateral me meto. Y cuando hago esto para meterme, ¡pum!, se me estampa una moto. ¿Qué hace una moto rebasándome por la derecha? Justo en el lento. ¿Qué hace esa moto? Y me lo llevo, bueno, más bien se estampa y sale volando el chavo. Y teníamos esa junta para los servidores. Pues ya llega el seguro, se me fue el tiempo y les marco, le dije, ¿saben qué? Pasó una situación, no vamos a poder llegar Vero y yo ahí a la junta, pero empiecen ustedes y bla, bla, bla. Pues nos llevó mucho tiempo, como todo eso, llevarlo al hospital, un collarín y todo lo demás y así. Pues ya. Pasó, llegué a la junta, llegamos tarde y lo que quieras, y ya les dije, no, pues pasó esto. Y todos, ay, está bien, chavo, pues sí, ahí está, ya en su casa, con sus medicinas, su collarín y ya, ok. Al siguiente año, cuando pasó el siguiente campamento, nos juntamos con los servidores y les digo, quiero darles una noticia, le dije. Estos campamentos tienen una repercusión espiritual muy fuerte. Dije, tan fuerte que incluso ha cobrado vidas. Y luego se quedan, ¿qué? ¿Se acuerdan del chavo que atropellé el año pasado? Y se quedan, no es cierto, se murió. Dije, bueno, fue un sacrificio para el campamento. ¿En serio? Y le dije, no es cierto, pero sí se la creyeron. Dijo, ¿murió? Le dije, no murió. Pero me los cotorrié porque sí se quedaron así como, ¿y qué le pasó? No, pues un sacrificio agradable a Dios. Y no es cierto, no murió, pero sí me los cotorrié. Entonces, número 3, ya me desvié, no sé qué ando haciendo. Número 3, Bartimeo obedece. Primero escucha, segundo ora, clama, grita, aquí estoy, Mesías, hijo de David, tú el que puedes hacer algo por mí. Grita. Y número 3, obedece. Marcos, lo que ya habíamos leído, capítulo 10, verso 49 y 50 dice, cuando Jesús lo oyó, pues cómo no lo iba a oír, ¿verdad? Si estaba clamando voz en cuello, se detuvo y dijo, díganle que se acerque, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Obedeció. Viene alguien que le había dicho, cállate, estás interrumpiendo al maestro. Y luego va Jesús y dice, dígale que venga. Perdón. Oye, no, pues dice que siempre sí, que vengas. Así me imagino yo, ¿no? Que el que lo cayó le dijo, no, pues que siempre sí. Y Bartimeo puede haber dicho, pues ahora no. Pues digo, pero no, obedeció. Obedeció, dijo, pues sí, vamos. O sea, brincó, dice aquí, brincó, se quitó su abrigo. Ahora se dice, bueno, en esta historia Jesús va de camino a Jerusalén,
va con mucha multitud y escucha este clamor de este hombre ciego. Y es como cuando, no sé si ustedes, yo creo que todos hemos vivido este momento, cuando salimos de viaje, y sobre todo viajes de mucho tiempo, una semana de vacaciones o a un congreso, a otra ciudad, a otro país, y ya todos nos subimos al carro, listo, ya no falta nada, no, ya listo, vámonos, te arrancas y sales de tu colonia y empiezas a agarrar la carretera o la avenida hacia la ciudad, hacia afuera de la ciudad, y te dice uno de tu familia: ve, se me olvidó. Y lo frenas. ¿Es en serio? Yo no sé a cuánto les ha pasado. A mí me ha pasado que alguien de mi familia me lo diga. Yo muy santo, ¿no? No, también se me ha olvidado, pero digo, en este caso así que, ay, no es cierto. O sea, ya íbamos temprano, queríamos agarrar antes de que nos agarrara el calor, o para llegar a los de Villahumada, o qué sé yo, ibas ya con tu mente de que no puedo detenerme, o es más, salimos tarde por tanto relajo, y luego todavía me dices, regrésate porque se nos olvidó. Bueno, haz de cuenta que Bartimeo fue ese que dijo: hey, Jesús, espérate. Y como que los discípulos, no es cierto, no lo escuches, no lo escuches, muchos gritan, cualquiera te dice lo que sea, y Jesús se detiene: hey, es importante, háblenle que venga. Ahora también, aquí está el hijo de Timeo, porque así se llama su papá, Timeos, y él es Bartimeos, o sea, hijo de Timeo, gritándole al hijo de David, y el hijo de David escuchando al hijo de Timeos. El hijo de David diciendo: háblenle al hijo de Timeos que venga acá. Y dice que Bartimeo inmediatamente obedeció, dice, lanzó su abrigo al instante. Se dice que en ese tiempo la gente que consideran humildes, mendigos, que andan ahí pidiendo dinero en las calles, el gobierno o el municipio les regalaba un abrigo que decía: Chihuahua crece, o ¿cómo dice la frase de hoy? No sé cómo sea, los que trabajan en el gobierno saben. ¿Qué? ¿Contigo? ¿Cómo? ¿Cuál? No sé. Chihuahua, bueno, no, eso ya fue hace mucho, ¿no? Otro gobierno, no, ahorita es de Chihuahua contigo. Bueno, en ese momento el gobierno a los mendigos como Bartimeo les regalaban un saco para identificarlos de que era una persona pues que necesitaba. Entonces la gente que veía a un Bartimeo con el saco del gobierno del estado o de la ciudad donde él estaba, decían: pues sí, el gobierno como si fuera un permiso, no, sí, lo reconoce como un mendigo, ¿no? Y entonces por eso da Bartimeo, dice, y fíjate, cobra más sentido cuando lo entiendes de esta manera. Cuando Jesús le llama, háblenle, él se quita lo que el mundo y el gobierno decía que era. Tú vas a ser un mendigo toda tu vida, ahí está tu saco, póntelo. Y dice, se quita el saco, se quita eso y dice: no, yo no voy a hacer más eso, Dios tiene algo más para mí. Y por eso se dice que ese significado tenían esos abrigos, y por eso es que cobra sentido por qué Bartimeo obedece y se despoja de esa identidad que le habían impuesto por su condición. Entonces lanza el abrigo, que era su identidad, ya no soy, y lo hace en un paso de fe, porque acuérdense que en el caso de él, literal era oír, su fe era por el oír la palabra de Dios, y dijo: me está hablando, escucho a él que me habla, y mi fe es, me despojo. O sea, él por fe se quitó el abrigo sin saber siquiera si lo iba a sanar. Imagínense que Jesús, cuando llega al ciego y lo traen ahí frente a él, sacara un fajo de billetes, dijo: mira, pues para que ya no seas mendigo, toma, vete. Entonces ya no iba a ser mendigo, no iba a ser pobre, pero iba a seguir siendo ciego. Pero él por fe se quitó ese saco que lo identificaba como un mendigo y como un ciego, y dijo: yo no sé si me va a sanar, pero yo lo hago por fe. O sea, yo me despojo de lo que dicen que soy y me acerco a Jesús por fe de que Él va a cumplir el deseo de mi corazón. Porque saben, aquí nos dice cuál era el deseo de su corazón. Pero antes de leer eso o de lo que ya habíamos leído sobre por qué, 2 Corintios 5:17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida
antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Hagan de cuenta que aquí Bartimeo está diciendo: en Cristo soy alguien nuevo, me despojo de lo pasado y en Cristo ahora soy nuevo. Es lo que nos está diciendo en esta escritura que hizo Bartimeo. Aún así todavía ni siquiera recibía su milagro, pero lo hizo por fe. En otras palabras, Bartimeo fue obediente sin siquiera saber cuál iba a ser su final. En este tiempo que estamos iniciando, lo que acaba de pasar de Navidad y fin de año, un matrimonio, como muchos de ustedes de aquí de Viento Fresco, seguramente salieron de vacaciones, y este matrimonio salió de vacaciones a un pueblo cerca, hasta aquí hacia la sierra, y nos dieron este testimonio, nos platicaron lo siguiente: que estando allá en la sierra con sus padres, que fueron de vacaciones con su familia, estando allá él, de este matrimonio que son de aquí de Viento, él se enfermó. Creo que el mero 31 y era hasta día de su cumpleaños. Bueno, él se enfermó y su esposa lo toma y le dice: pues vámonos al doctor. Y lo lleva, creo que no sé si al hospital, una clínica, ahí en el lugar donde ellos estaban, lo lleva a emergencias. Y estando ahí en el hospital esperando su turno a que lo atendieran, ella vio una necesidad, porque vio a una mujer cerca que estaba también esperando ser atendida, y observa que no solamente era algo de salud física, sino incluso que era palpable ver a la persona su necesidad, y se acercó y le habló de Dios. Y resulta que esa persona, aunque estaban en un pueblo, también ella venía de Chihuahua, de vacaciones andaba allá y ella vive acá. Y bueno, el punto es de que ora por ella, por su necesidad. Mientras está el esposo ahí muriéndose, ella está orando por la señora. No estaba muriéndose, pero bueno, está con su necesidad de sanidad. Pero ella dijo: bueno, pues aquí también ella, y mientras te atienden, pues vamos a orar por ella. Oró por ella, platicaron al grado que supo que era de aquí de Chihuahua y le invitó a la iglesia. Y el domingo pasado aquí estuvo, esa mujer estuvo aquí. Y sí, se veía una necesidad, literal, física, y obviamente de Dios y espiritual, al punto que al final de la reunión, quien la invitó la acercó acá al frente para que Vero pudiese orar por ella. Ahora, este matrimonio pues no son encargados del ministerio de evangelismo ni tampoco están frente a alguien o frente a otros grupos de personas, simplemente fueron obedientes. No necesitas estar en un punto para ser obediente, necesitas querer hacerlo y ver la oportunidad y ser obediente. Bartimeo obedeció. Dios nos está invitando a ser obedientes. Dios está buscando gente que sea obediente para ser usado. Joven, tú que estás aquí, ¿crees poder decirle a Dios: Dios, ¿me puedes usar? Hombre, tal vez no tan joven, pero ya casado, con otras responsabilidades, ¿crees tú también poder decirle a Dios: úsame? Mujer, ¿puedes decirle a Dios? Cualquiera de nosotros puede decirle a Dios: úsame. ¿Creen que puedan hacerlo? Porque saben, si lo hacen, si lo hacemos, Dios te va a tomar la palabra. Dios te va a tomar la palabra. Si tú le dices: Dios, úsame, Dios te va a poner en el momento indicado, con la persona indicada, y te va a usar. Ahora, mucha gente le da miedo: es que yo no sé hablar, ¿qué digo? ¿Cómo? Da tu testimonio. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué ha cambiado un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo para ti? Eso es sencillo, lo dices. No puedes fingir algo, no puedes decir: oye, pues yo quiero hablarte de lo que, mira, mi pastor me dijo que él cuando era niño. Pues no, va a decir el otro: ¿y qué? ¿Tu pastor qué? Pero si tú le dices: ¿sabes qué? Yo traía esta necesidad y pude ver el poder de Dios en mi vida, y yo te lo comparto porque no sé cuál sea tu necesidad. Y ya, Dios quiere usarte. Pero si tú le dices: Dios, úsame, y obedeces. Yo quiero ser obediente a Dios. Cuando Dios nos llama a servirle, Él nos toma la palabra. Génesis 12:1. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Esta escritura Dios me la dio,
La había escuchado mucho tiempo, incluso todo completo, la historia de Abraham y Sara y todo. Pero específicamente esta escritura, Génesis 12:1, me la dio hace como 7 años atrás. Así un destello. Y yo decía, órale. Y luego pasaron otros 2 años, hace 5 años. Y dijo el Señor, hey, te lo estoy diciendo para que lo hagas, no para que te lo grabes. Pues yo ya sabía que era Génesis 12:1, no, pues qué bueno, pero ahora hazlo. ¿Cómo? Sí, vete. Y yo, qué gacho, me estás corriendo. Porque la verdad es que a veces uno está cómodo en el lugar donde estás, o Dios te pone en un tiempo, una temporada. Pero cuando Dios te incomoda tienes que obedecer. Y Dios me dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, del lugar donde estás firme y donde está todo ya acomodado y parece que así ahí puedes seguir toda tu vida. Dios me dijo a mí, vete de tu tierra y tu parentela. Y no le estoy diciendo que fui súper guau obediente, tardé, pero lo hice. Gracias a Dios porque obedecí a esta palabra, hoy estamos aquí. Y digo estoy yo, y sé que ustedes porque el Espíritu Santo los trajo. Pero hablando de mí, como familia, mi esposa y mis hijos, nos dijo, dejen todo al lugar donde yo les voy a mostrar. Dejen todo. Pero se requiere obediencia y también valentía y muchas cosas más, pero sobre todo obediencia. Cuando Dios te dice algo, obedécele. Ahora Dios te está llamando a entrar a ese nuevo llamado a través de la obediencia, a lo que Dios tiene para ti en este año en obediencia. Dios te ha dado dones, te ha dado talentos que han estado muy guardados ahí dentro de ti. Todos tenemos dones y todos tenemos talentos, todos podemos ser usados por Dios. Hace poco vimos en internet el funeral del hermano Víctor, hombre de Dios que fue un gran ejemplo y un iniciador para muchos de nosotros de buscar a Dios. Y algo que me llamó la atención fue su hija que dijo, con mi padre yo supe una cosa, bueno, dijo 2, pero ahorita la que quiero asociar es, una de ellas es, Dios puede usar a todos, a cualquiera. Y cuenta el testimonio del hermano Víctor, dice, mi papá, o sea, y si tú ves su historia, estadísticamente no era posible que llegara a lograr lo que logró, pero porque Dios quiere usar a cualquiera. No tienes que esperar a que tengas los mejores recursos, los mejores estudios, solo que quieras y obedezcas. Dios puede usar a cualquiera. Y eso lo he visto a lo largo de mi vida y de muchos más. Entonces tú puedes decir, pero Lalo, Dios te puede usar. Dios te puede usar a cualquiera. Pues que yo no soy cualquiera, pues también a los que no son cualquiera. ¿Ah? Porque uno dice, es que yo no soy cualquiera, pues también a ellos los puede usar. Número 4 y último, para ir cerrando. Ok, primero escuchó, oró, obedeció. Y número 4, nombra o nombró su necesidad. Qué importante es que identifiques y nombres qué es lo que quieres. Jesús en Marcos 10:51 le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Cuando le trajeron a Bartimeo y estuvo frente a él y él no lo veía, pero sabía que estaba frente a él el Mesías, y le dice Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Quiero ver. Así de sencillo. Mi clamor, mi grito, detente, aquí estoy. Sé que hay algo más grande para mí. Se resumen, quiero ver, porque esto me está deteniendo a cumplir mi propósito. Quiero ver. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Ahora, y muchas veces se ha predicado, yo lo he escuchado en otras veces, o sea, es neta, Jesús preguntándole a un ciego, ¿qué quieres que haga por ti? O sea, como tipo, yo creo los discípulos voltean, es obvio, Jesús. O sea, ¿no ves que él no ve? Alguno de sus discípulos se entiende acá muy, es que no ves que él no ve. ¿Cómo que qué quieres? Algo que tú puedes obviar o tomar por hecho, a veces no lo es. Porque hay gente que tiene una necesidad específica y no se la pide a Dios. Pide otras, y ahí les va. Un ejemplo. Marcos 10:35 y 36 dice, entonces Santiago y Juan, que eran discípulos de Jesús, hijos de Zebedeo, al ir en el camino, se le acercaron y le dijeron, maestro,
queremos que nos hagas un favorcillo por ahí, pues ya que eres el Hijo de Dios, tienes palancas allá en el cielo y pues... Y les dice Jesús, ¿cuál es su petición?, preguntó él. Marcos 10:37. Ellos contestaron: cuando te sientes en el trono glorioso, nosotros, o sea, mi carnal y yo, queremos sentarnos uno a la izquierda y otro a la derecha, en ese lugar de al lado de honor, a un lado de ti. Ahí es pues nada más, ahí, si se puede, digo. ¿Cómo la ves? Pero si se fijan aquí, Jesús, que conocía sus corazones, sabía que su petición no era realmente lo que ellos necesitaban. Es el ejemplo contrario a Bartimeo. Es la misma pregunta: ¿qué quieren que haga? Con amor nos dijo: ay, ahí vienen estos a pedirme. No, dijo: ¿qué quieren que haga? Y se fijan, Bartimeo dijo: quiero ver. Pero cuando Jesús te pregunta ¿qué quieres que haga?, tú puedes equivocarte y decir: quiero sentarme a un lado de ti, como los discípulos. Y Jesús: es neta, ¿te importa más la posición y el lugar y el que todos me vean y la fama? Es neta. Yo creo que Jesús vio muchas otras cosas más que pudo haberles nombrado ahí a ellos dos, que pudieron haberle pedido en vez de eso. Pero Bartimeo le dice: quiero ver, porque si veo voy a cumplir mi propósito en la tierra. O sea, ahora sí que aunque su visión no era física, su visión espiritual era más grande. Dijo: si yo logro ver, voy a cumplir mi propósito en la tierra. Cuando Jesús le pregunta a Bartimeo ¿qué quieres que haga?, me acordé como cuando los hombres casados lo van a entender. Cuando nuestras esposas se están alistando para irnos a una cena de matrimonios y se pone un vestido y luego se pone en el espejo y luego tú estás así, chin, 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 chin. Los hombres casados saben. Y luego vienen y se paran: ¿cómo me veo? Y el hombre, obviamente, como Jesús aquí que le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Uno como hombre ya sabe, y si no aprende. Nuestra respuesta a cómo me veo es: guau, te ves hermosa, te ves formidable, despampanante. Es más, ese vestido hace que me enamore más de ti. Y entonces ella dice: vámonos pues. Consejo para matrimonios. Así Jesús cuando le dice a Bartimeo: ¿qué quieres que haga? O sea, otros pueden haber dicho: pues que vea, obvio. Pero a veces, lo que, como leí ahorita con los otros discípulos, lo que parece ser obvio, la regamos los esposos también. Pues no sé. ¿Cómo que? Ay, y va y se cambia. Nomás porque dijiste no sé. Pues yo creo que bien. Híjole, quita la palabra creo. Di bien y ya, no te metas en broncas. O sea, ¿estás diciendo que me veo gorda? No, yo nunca dije eso. O sea, dices que me queda grande. No, menos. Pero ya, malo. Entonces, seamos sabios, hombres. Bien, despampanante, haces que me enamore más de ti. Ese vestido te queda a la perfección, esa ropa, eso es lo que te pones. Entonces, no siempre lo que parece ser obvio es obvio. Seamos los que sabemos pedir, nombrar lo que realmente queremos de parte de Dios. Ok, Jesús se fue más profundo al hacer esta pregunta y te la va a hacer a ti y a mí cada que nos acerquemos a Él clamando. Te va a decir: ¿qué quieres que haga? Y de ti va a depender el destino de tu vida en Cristo. Si le pides 1 millón, no sé, yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Y esos que lo dijeron, nomás eso se ganaron, Dicen que se hicieron famosa con esa canción y se acabó, se ganaron su millón y ya no se supo más de ellos. Pues lo declararon: pues yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Y lo ganaron y ya jamás se supo de ellos. No supieron pedir. Entonces, por lo que les decía de Santiago, ya lo iba a repetir. Eso similar le pasó a Bartimeo, pero él supo lo que quería. Ellos, déjame que se me movió. Nosotros queremos, en otras palabras, Juan y Santiago dijeron: nosotros queremos posición, queremos prestigio, queremos fama. O sea, pues,
tú sabes, ya andamos contigo, pues de una vez, siéntanos a tu lado. Pero Bartimeo no quería eso. Él estaba diciendo: yo solo quiero que trabajes en lo más profundo de mi dolor y cumplas mi propósito al sanar mi vista. Y Santiago y Juan decían: queremos honor, fama. Y Bartimeo dijo: yo solo quiero ser sano de mis ojos para que mi propósito sea cumplido. ¿Por qué? Porque su propósito, dice lo que leíamos ahorita, era seguir a Jesús. Dice que cuando Jesús le dice: sé sano, le dice: vete, tu fe te ha sanado. O sea, como diciendo: pues, vete, está bien, ya, eres sano, lo que pides ahí está, vete. Y dice: y al instante recobró la vista y se fue. No, ¿verdad? Dice lo que leímos: y lo siguió. Jesús le dijo: vete. Él pudo haber recobrado la vista e irse, pero su propósito iba más profundo que solamente ver. Dice: y lo siguió. Entonces, lo que él pidió, como lo nombró, era lo que realmente iba a hacer que se cumpliera su propósito. Por eso tenemos que ser como Bartimeo. Tenemos que saber qué pedir, nombrar lo que necesitamos cuando Jesús se nos ponga de frente y nos diga: ¿qué quieres? No solo le pidió por una necesidad personal, sino que le estaba diciendo: quiero cumplir mi propósito, que es seguirte a ti. Y creo que Jesús quiere que nombremos nosotros nuestras necesidades para que haya algo en ese momento de pedirla, que alrededor de nosotros una atmósfera, incluso de quienes nos ven, puedan ver que lo que le estamos pidiendo a Dios realmente es algo que nos encamina a cumplir su propósito. Me gustaría que pasaran los de la alabanza, ya vamos a terminar. Bueno, ya voy a terminar. Y antes de cerrar con una oración, quiero que volvamos a repetir por qué tú puedes decir: yo soy Bartimeo. Porque yo soy como Bartimeo porque tengo que aprender, Señor, ayúdame a ser como Bartimeo, porque tengo que aprender a escuchar, tengo que aprender a orar más, tengo que aprender a obedecer y a nombrar lo que pido. Ok, esas 4 cosas hizo Bartimeo. Recibió su milagro y le siguió. Dejó de estar en el camino con un saco impuesto por la sociedad, diciéndole que ese era su propósito, ser un mendigo en el camino, y cumplió su propósito en Cristo, porque supo orar, supo obedecer, supo clamar y supo pedir. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos? Y nos hacemos esta pregunta, familia: ¿qué es lo que el Espíritu Santo te está queriendo decir hoy? Dile: Espíritu Santo, ¿qué es lo que me estás queriendo decir hoy con esta palabra? Y saben, creo que algunos de nosotros tenemos que ponernos en una posición de escuchar, otros en una posición de estar buscándole en oración, de ser llamados a orar. Es tiempo de rendirte frente a Él y hacer más ruido. El mundo quiere que estemos callados, pero Dios quiere que le pidamos como Bartimeo, clamando, haciendo ruido, porque detrás de ese clamor Él te va a pedir obedecerle. Y cuando escuches su voz y te dé las instrucciones, tú tienes que brincar y decir: yo te obedezco. Espíritu Santo, quiero obedecerte. Tú me estás llamando a hacer esto porque estás viendo una necesidad más allá que la que yo puedo ver. Si gustas ponerte de pie, vamos a orar y terminar con un canto en el que tú con el Señor le digas: Señor, enséñame a ver las oportunidades de estar frente a ti y tomarlas para mi eternidad en Cristo y no en cosas de este mundo. Precioso Espíritu Santo, que en este inicio de año y con el reto que estamos teniendo como iglesia de estar ayunando y orando en lo secreto, te pedimos que seamos cada vez más sensibles, como Bartimeo lo fue cuando tuvo frente de él o cerca de él a Jesús, nuestro Salvador. Que nosotros aprendamos a escuchar tu voz al estar orando y que también aprendamos a obedecer
y tengamos el valor de pedir justo lo que necesitamos, que nos lleva a tu propósito eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.